Bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias por esta invitación, Cata. Yo feliz de compartir un ratico con ustedes y hablar sobre este tema de la salud mental que es tan importante y sobre todo en las empresas de cómo se está moviendo pues el tema actualmente. Entonces yo feliz de tenerlo, de estar acá y tenerlos presentes pues a través de este live. Me presento un poco, yo soy Iván Sánchez. Más allá de lo que he hecho, siempre he sido un enamorado del ser humano, de entender por qué somos tan complejos, porque si yo mismo no me entiendo, pues imagínate entender a la pareja, a la familia, ¿no? Al papá, a la mamá y pues más cuando estamos en una organización. Entonces, ese amor y esa pasión por el ser humano me llevó a especializarme en la personalidad humana. Personalidad, es lo mío. Ahí estoy yo metido para poder de ser capaz de meterme en tu cabecita y que tú puedas entender tu piloto automático, porque eres así, desde dónde te mueves, que te hace fuerte, pero que también te hace débil, ¿no? O qué oportunidades de mejora desde allí pues podemos tener. Entonces, todo lo mío es la personalidad y meterme allá en el cerebro tuyo para poder que seas mejor desde allí. Bueno, Bancho, entonces, para entender la personalidad, ¿nos puedes contar un poquito qué compone la personalidad? ¿Qué es eso? Porque uno dice, oye, tiene una personalidad arrolladora. Oye, es como todo aburrido. No, que tiene una personalidad introvertida. No, que... Realmente, ¿qué es la personalidad con base a ese estudio e investigación que está patentado que hiciste, Bancho? ¿Qué es eso? Pues mira, la personalidad va más allá de simples características que uno no lo puedan a uno definir, ¿sí? Porque a veces hablamos de conductas, comportamientos, pues características, y la personalidad va más allá de eso. Obviamente, pues las tenemos y cada uno desde ahí lo define, pero desde mi investigación vamos es a tus grandes motivadores, eso que te moviliza en tu interior, que hace que tú estés como con esa gasolina, con ese fuego, con ese amor, buscando en el exterior y exigiéndoselo también a la gente. Entonces la personalidad va más allá a tocar algo tan íntimo y tan vulnerable que son tus grandes motivadores de vida, que hace que tú, cuando los tengas una realización totalmente plena o al mismo tiempo, cuando no los obtienes, tengas una frustración en tu vida, una infelicidad, una desmotivación, una pérdida de camino. Hay síntomas cuando realmente no estás conectado con tu esencia, que son esos motivadores desde allí. Ok. ¿Me sigues? Completamente. Bien. Entonces ahora cuéntanos de esa investigación tuya que hiciste con la Universidad de La Sabana, si no estoy mal de acuerdo a los registros que aquí tenemos. Es esto, ¿qué fue lo que investigaste? ¿Qué fue lo que descubriste? ¿Qué fue lo que desarrollaste? Que hoy hablas de las 9 personalidades del ser. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, todo el proceso se da a través de una sabiduría muy fuerte que se llama Enneagrama, que habla de las 9 esencias de personalidad, en el cual tú naciste con una de ellas por una razón. Pero más allá de estas 9 esencias, hice una conexión con el cerebro, con la neurociencia, para poder encontrar esos motivadores precisamente que te hablo. Es que cuando el ser humano puede encontrar eso que tú exiges a los demás y que te alimenten, mira, es tan bonito, es tan fascinante, trae tanta realización, que ahí me metí. Entonces, desde un neurocientífico que ya hace mucho tiempo descubrió que existían 3 cerebros, digamos que comercialmente llaman 3 cerebros, pero son 3 sistemas que tenemos a nivel en el cerebro, pues hice una investigación y la aterricé a la personalidad humana, para que tú desde la biología entiendas muchos comportamientos de tu piloto automático. Entonces, estos 3 cerebros sí que hacen cosas importantes en tu vida, pero una cantidad de cosas muy poderosas. Entonces, no sé si quieres que hablemos un poco de eso desde allí. Sí, dale, porque estamos hablando que la personalidad y estas 9 personalidades que tú trabajaste desde Enneagrama, que eso es desde la psicología moderna, y que buscaste con neurociencia esos motivadores que tú dices. Hoy, cuando descubrimos eso en tu investigación y que lo aplicas, entonces se descubre que cómo está afectando esto en la parte emocional y en la parte mental
desde lo individual e incluso lo colectivo que estamos hablando en las empresas, porque todos nos comportamos de manera distinta y entonces dice la batería riesgo psicosocial que no, que hay que trabajar en liderazgo, que no, que venga, que trabajo en equipo, que no, que venga reconocimiento. Y a veces esas recomendaciones que dan charlas de estrés, manejos de técnicas de respiración, que venga, que revisemos la forma en que reconocen. Y a veces no nos damos cuenta que la empresa es un sistema que lo componen muchas personalidades. Que para ti reconocer puede ser sencillo, que para mí tal vez reconocer me parece una falta de respeto, que yo por qué te tengo que reconocer por el trabajo que estás haciendo si ese es tu trabajo. Entonces sí me gustaría que hablaras de esas 9 personalidades o de esos 3 grandes cerebros o sistemas que tú estás diciendo y qué los caracteriza a cada uno, como por lo menos tener una idea de ello. Claro que sí. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Perfecto. Entonces, uno de los primeros cerebros que existió y desde la parte biológica se llama el instintivo o se llama sistema reptil. Este cerebro influye en ti con una función muy importante que es la acción y el logro. Acción y logro. Acción y logro es la prioridad. Entonces, en una empresa, desde tu movilidad que tienes normalmente en tu gestión, pues ese cerebro te está impulsando a cumplir el resultado y a hacer todo para llegar ahí, o en tu casa, porque esto va conectado también, la personalidad está en todo tu entorno. Entonces, el cerebro instintivo, su gran función es acción y logro en tu vida. ¿Listo? Y desde ahí también nacemos también con un lado luz, que es ese lado luz, son una cantidad de comportamientos que apalancan y son fortalezas para que eso suceda. Pero también, adivina qué, Cata, nacemos con un lado sombra. Ese cerebro viene configurado con una cantidad de comportamientos de sombra que son los disfuncionales, que es donde están tus miedos, tus bloqueos, eso que no te deja avanzar, eso que entres en conflicto con la comunidad, con tu equipo de trabajo, con tu relación de pareja, con tus hijos y sobre todo pues con mi misma relación. Entonces, así es de fascinante es el cerebro. Y este primer cerebro tiene esa función, acción y logro. Entonces, para que vayas mirando cómo está tu acción y tu logro. Instintivo, vida, ¿no? acción y logro. Instintivo. Orientados al logro. Así es. Okay. Y es de color rojo, de hecho. Los rojos. Okay. Porque es el animal pues que todos tenemos. Y va por esa carnada. Okay. El segundo cerebro que también tú tienes allá en tu cabecita es el límbico o el emocional. El corazón es una simbología de nuestros sentimientos y emociones. Quien genera realmente nuestras emociones es un segundo cerebro que se llama el límbico del emocional. Su gran prioridad es sentir y conectarme con la gente. Sentimientos, emociones y conexión con el otro. Listo, esa es su gran prioridad. Entonces la melancolía, el amor, la frustración, toda la magia que uno siente aquí, mariposa y todo, viene del cerebro emocional. Que también tiene una cantidad de características de luz que te apalancan, que son tus fortalezas y te llevan pues al éxito. Pero también adivina qué, está esa sombrita porque también el cerebro emocional tiene una cantidad de sombritas ahí disfuncionales que sí que te meten en una cantidad de rollos. Y el último es el mental, que es del sistema neocórtex. Esa es su gran función, es saber y entender el porqué, el argumento, el dato, es el intelectual, que hace que tú te estés actualizando en tu carrera. Cada que ustedes están en temas de SST, pues necesitamos entender, comprender, estudiar en toda esta información. Es el de la proyección, el de la planeación, el de la metodología, el de las reglas. 3 sistemas que funcionan independientes, pero al mismo tiempo tú no puedes vivir sin ninguno de ellos. Imagínate tu vida viviendo sin emoción. O imagínate tu vida viviendo sin acción, solo pensando y sintiendo. O imagínate una vida sin pensar, solo accionando y sintiendo. Pues muy difícil. Es un sistema dinámico, pero cada uno tiene su función. Y es tan importante desde las 3 inteligencias emocionales, que ahí te cuento que no existe una, sino hay que manejar 3 inteligencias. Una inteligencia instintiva, una inteligencia emocional y una inteligencia mental. ¿Cómo lo ves? Ok, entonces vamos a recapitular, mi querido Iván. Estás contándonos que tu investigación, todo lo que hiciste, está representado en estas 3 grandes líneas, que es una, los rojos orientados al resultado, personalidades orientadas al resultado. Así es. Luego tenemos los verdes, las personas orientadas a la conexión,
al sentimiento. O sea, son esos kinésicos. Y luego tenemos los azules, que son los orientados a la estructura, al análisis, al pensar. ¿Hasta ahí voy bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Y que estás diciendo que nosotros tenemos esos tres sistemas que se necesitan, digámoslo así, trabajar de manera armónica para que nuestra personalidad pueda avanzar y evolucionar. Pero me impactó mucho algo que dijiste, que tenemos luz y que tenemos una sombra. Cuéntanos un poquito eso. La luz, entiendo que son como esas fortalezas, esas actitudes o conductas que son como las chéveres bonitas. Sin embargo, la sombra comprendí que son esas partes o esas conductas que no nos apalancan y que son lo que nos, digámoslo así, nos meten en problemas en la gestión de emociones y en el cuidado de la salud mental. ¿Eso es así como lo estoy comprendiendo, Iván? Tal cual. Esa sombra es la que hace que tú te puedas llegar hasta enfermar, que llegues a psicomatizar emociones para convertirlas en enfermedades. Entonces esas sombras sí que hay que trabajarlas, sí que hay que dominarlas, pero para que eso suceda primero tienes que conocerlas y además de conocerlas, aceptarlas, porque ahí es donde empieza ese proceso para que tú puedas tener una vida sana y desde ese equilibrio, desde esos tres ángulos, porque es tu naturaleza, los tres te están exigiendo esas cosas. Ok, bueno, Iván, entonces entendiendo que son tres, rojo, verde y azul, si le queremos dar un color, si le queremos dar ya una descripción, entonces orientados al resultado, orientados a la conexión y el sentir, y orientados al saber, conocer, pensar. Entonces, si son tres, al tener combinaciones, la matemática me dice que saldrían 9. 9 estilos de personalidad. Entonces serían 3 orientados al resultado, 3 orientados al sentir, conectar, y 3 orientados al analizar, el pensar, conocer, saber. Sin embargo, por el tiempo no podemos profundizar en estas 9 y invitaré a toda la comunidad que te siga porque sé que tú explicas cada una en tus redes. Sí me gustaría que nos contaras, porque como te digo, todo esto es en función de riesgo psicosocial. Y hoy, mi querida comunidad, pilas con el dato que te doy. Ya se hablan de planes de bienestar emocional y mental. Esto va mucho más allá del cumpleaños, mucho más allá de la fiesta de fin de año, desde bienestar emocional. Hoy toda la comunidad LATAM, incluso mundial, va a quererse quedar en las organizaciones en donde haya el cuidado de la salud emocional y mental. Dado este dato que te doy y el por qué Iván Sánchez está aquí como experto de la personalidad y que trabaja la personalidad desde el cuidado emocional y mental, le tenemos una pregunta a Iván. Iván, los rojos, ¿cómo manejan la gestión emocional? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Imagínate que tu empresa, la que tú lideras, pura acción, cumplimiento de metas, hay que sacar el plan de trabajo, hay que hacer el plan de obra, ¿qué hubo que tenemos que entregar el producto? Que son orientados ya. Cuéntanos un poquito esta personalidad, ¿cómo maneja la gestión emocional? Bueno, los instintivos que tienen el animal un poco más arriba, ¿no? Más al top. Entonces, en un proyecto nuevo, estas personalidades, lo primero que dicen es ¿qué hay que hacer para ejecutar. Entonces son fabulosos porque son muy orientados a llevar, a movilizar, a llevar al equipo de un punto A a un punto B y llegar al logro y cumplir, que eso es maravilloso. Porque ese es su gran estímulo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esos estimuladores, de esos motivadores? Pues ese es su gran motivador. Pero ¿qué pasa? Cuando eso no sucede, pues se le sale la sombra, ¿no? La sombra yo la llamo el Chucky, ese famoso Chucky, porque ese Chucky empieza a vivir en él temas no tan funcionales, como por ejemplo el hecho de hablar sin filtro,
cuando se tensionan y sale esa metralleta, pues así, tas, 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 ¿no? También el sarcasmo y sale ese veneno con ese dardo perfecto al corazón del otro. Son muy sarcásticos, hablan sin filtro, que quieren que las cosas se hagan a su manera y soy yo y como yo diga y punto, y ahí no se mueven, que también se pueden tornar indolentes, que ya le dan más prioridad al resultado que la misma persona. Entonces también es como que no importa, ¿estás enfermo? Pues no, qué pesar, pero tienes que venir a trabajar, ¿no? Desde allí, porque lo que necesitan ellos es producir. Pero entonces ya se empiezan a desdibujar y empiezan a volverse juzgadores, entonces ya no soportan a la gente lenta, no soportan a la gente débil. Y eso es sombra. Y ahí es donde empieza la primera gestión instintiva, desde la inteligencia instintiva, a que empieces a entender que eso está mal, porque hace que entres en conflicto, primero conmigo, porque finalmente estar con ese veneno que se llama ira, o sea, el Chucky se representa finalmente en una ira, que son las típicos de no me busque porque me encuentra. Entonces ahí es donde toca empezar a controlar, porque entonces si tú estás envenenado todo el tiempo y la coges contra la gente, pues imagínate. Entonces ahí empieza a tener la primera inteligencia de empezar a saber que no todos son como tú, que no todo, porque hay otros dos cerebros diferentes con diferentes motivadores. Entonces ahí empieza la primera inteligencia instintiva para empezar a respirar, a tranquilizarte, a bajarle el acelere, a que todos van a diferente ritmo, ¿no? Otros a diferente productividad, pero finalmente pues todos estamos buscando el resultado. Lo que pasa es que tú lo quieres ya, como tú quieres, ¿no? Pero los demás tenemos otro ritmo diferente desde allí. Eso desde la parte instintiva. Ok, entonces los orientados al resultado o los rojos, desde la gestión emocional, en lo positivo, pueden hacer que el equipo, estando como en ese momento lento, vamos a lograrlo y inyecta ese de logrémoslo. En su estado sombra, en un mal manejo de emociones o inadecuado manejo de emociones, lo que te estoy comprendiendo es que es esa ira, esa indolencia de malas, si se murió reencarna y vuelve y venga, y se olvidan de sentir, del ser. Y luego, pues claramente esto, muchachos, si lo vemos desde la parte somática, pueden ser personas que son tendientes a un infarto, son personas tendientes a tener problemas cardiovasculares, son personas que seguramente van a tener problemas de resistencia a la insulina, exceso de cortisol, y luego termina mal. Cálculos. Cálculos. Cada ira va a una piedra, ¿no? Cada piedra que le sacan se termina en cálculo renal, cálculo de hígado, de todo, se materializa en una piedrita. Entonces imagínense el riesgo psicosocial altísimo que puede generar una personalidad orientada al resultado, chicos. Que si no trabajamos su sombra, que la luz y la sombra se necesitan, o sea, no se puede saber que hay luz si no hay sombra, y no se puede hablar si no hay oscuridad, si no hay luz. Entonces no se va a poder quitar, es gestionarla. Son las emociones en gestión. Listo, mi querido Iván. Ahora cuéntanos, nuestros queridos verdes, los de sentir, los de conexión, que esos suenan como los chéveres, los bonitos, pero cuéntanos un poquito esa luz y esa sombra y cómo se representa esto en el tema emocional. Listo. Algo importante es que ninguno es bueno, ninguno es malo. Somos naturales. Entonces, los instintivos pues están hechos de esa acción que los necesitamos. El otro combo, que es el emocional, pues su necesidad es conectarse y sentir. Entonces, frente a un proyecto, lo primero que van a decir es, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Conectémonos, sintámonos, y desde allí, pues ya podamos avanzar. Primero necesitan esa conexión y ese sentir. Entonces, todo es desde la emoción, desde el fluir natural, desde la creatividad, desde el ayudar al otro, desde estar con ese romance también lindo de la belleza, de la bondad, que también les gusta sentirse especiales, diferentes, reconocidos desde allí. Son muy, muy de estas personas emocionales. Pero cuando yo a un emocional no lo alimento desde allí, no lo hago sentir especial, no me comunico, no soy empático, porque es que la empatía que tanto en las organizaciones hoy en día estamos trabajando es del cerebro emocional, la comunicación es del cerebro emocional, pues empieza a asomársele la sombra. Y esa sombra es cuando no encuentran ese reconocimiento, hacerlo sentir diferente, reconocido, y entonces son los que hacen el show, el melodrama, les llega esa nostalgia profunda y empiezan a tomarse pues todo personalmente,
porque empiezan a sufrir con la indiferencia de la gente. Entonces yo cuando no lo hago parte de mi equipo, no lo hago y no lo abrazo, no lo sostengo, pues empiezan a empezar a sufrir ellos unos temas de no aceptación, porque quieren agradarte y empiezan a olvidarse de sus necesidades. Entonces imagínate lo que empieza a generar a nivel de enfermedad en ellos, ¿no? Porque entonces empiezan a vivir en una depresión muy profunda y constante y todos se hieren por absolutamente todo. Y ahí empieza algo grave en ellos. Entonces empiezan a enfermar también de la gastritis, del segundo cerebro que hablan, que es la parte digestiva, ¿no? También desde allí, el colon, que también pueden sufrir mucho desde ahí, porque ahí es donde se representan, se enfrascan pues las emociones. Ok, bien. Entonces, imagínense, colegas, ya conocemos los orientados al resultado, los doers. Ahora ya nos contaron sobre los kinésicos, sentir, conexión. Entonces, tema emocional. Bueno, Iván, y para culminar ese último cerebro de 3, ¿qué pasa con los intelectuales, los del conocimiento, la sabiduría, los de analizar, los de estructura? Cuéntanos un poquito esa luz y esa sombra desde la gestión emocional. Claro, entonces el otro combo son las personas con esas personalidades mentales, que su gran necesidad ante todo es entender y saber por qué, el argumento, la razón, el hecho, el dato. Entonces, hasta que no encuentran sus argumentos, pues no evolucionan. Entonces son las personas que frente a un proyecto, lo primero que van a decir es, primero piense, primero analice. Y luego que analizo, ahí sí hago y siento, ¿no? Es su naturalidad, es un motivador más importante a nivel cerebral. Cuando yo le llego con la información, pues lo tengo sano, lo tengo bonito, porque necesitan de la estructura, de la metodología, de las reglas, son orientados a trabajar en equipo, muy leales, comprometidos, pero siempre la estadística, deme la razón, el hecho de comparar productos, son muy comprometidos, intelectuales, más profundos desde allí, se crean hasta sus propias teorías y definiciones pues ahí de su realidad. Entonces, todo necesitan es información. Sin información, pues no, esta gente no se mueve. Es por eso que de pronto en muchas personas allá en tu empresa que puedes estar viendo, que una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones y sigue la reunionitis que llaman, porque no he podido darle el argumento, el hecho, la razón o la instrucción necesaria. Cuando yo no le doy la información, pues no va a tener seguridad estas personas. Y cuando no tienen seguridad, pues se les asoma en la sombra. Y ellos viven de un miedo profundo a que algo malo va a pasar. Es algo allá programado, sienten que algo malo va a pasar. No saben qué, pero algo malo va a pasar. Entonces necesitan estar previniendo cosas, situaciones. Entonces por eso tienen que analizar, son más medidos. Ellos no son arriesgados como el instintivo, son más medidos, pero todo a través de un análisis. Entonces toda esta preocupación se detona en una ansiedad muy fuerte. La ansiedad se detona muchísimo en el cerebro mental por algo que no ha pasado y por ese miedo, esa angustia de que algo malo va a pasar. Entonces imagínate, esa ansiedad se desprende y empieza todo con esa incertidumbre. Empieza a valorar a la gente por su conocimiento. Ay, no sabe, pues sáquelo porque no sabe. Y indecisiones, no toman decisiones, no avanzan, no son totalmente inflexibles, cuadriculados. Y eso es malo porque entonces empieza a llenarse de mucho miedo, es de un miedo y de una inseguridad que eso termina pues también enfermándolo. Entonces sufren mucho de la espalda, porque en la espalda normalmente es donde se acumulan todos los miedos, tensiones y demás. Entonces eso le pasa mucho y el mental tiene que aprender a gestionar su inseguridad, aprender a dominar miedos desde allí. Ok, interesante dato. Bueno, ojo con esto que está diciendo Iván, mi querida comunidad. Porque miren, los instintivos, como son muy orientados al logro, ya, vamos, hagámosle. Estas personalidades son muy de sufrir trastornos de estrés. Los kinésicos emotivos son muy de crear trastornos depresivos. Y los intelectuales mentales son muy de tener trastornos de ansiedad. Miren cómo va el tema. Que por eso hoy siempre le digo a los tesos de psicología en SST,
más allá de la batería de riesgo psicosocial, que eso es una medición en el estado actual que está la gente con referencia a la compañía, los procesos y demás. Ya el tema de intervenir esto va más allá, mi gente, mucho más allá. Por eso traje a Iván, porque Iván trabaja en organizaciones que después de que le pasan la batería de riesgo psicosocial dice, ok, vamos a primero a entender la personalidad de la gente y luego la personalidad global de la empresa. Que cuando me explicó esa vaina me explotó el cerebro. Porque me dice, por ejemplo, Cata, la empresa que tú lideras, cuando hicieron el ejercicio, pues resulta que la empresa que yo donde trabajo son más personalidad azul, analítica, dato, estructura, y que luego al entender eso, si los procesos de una empresa no están ordenados, número 1, número 2, número 3, el tema de reglas, metodología, eso ayudó un montón, muchachos, se los digo por experiencia propia, a organizar la empresa donde yo trabajo. Claro, a los que somos de otras personalidades no tan azules, nos tocó adaptarnos, pero la compañía despegó y la salud mental de la gente empezó a cambiar. Entonces, Iván, un mensaje para todos. ¿Por qué es tan importante que tú conozcas tu personalidad y cómo entender ese tema del equilibrio de los tres personalidades o los tres cerebros, los tres representaciones? Danos unos tips, amigo, porque hoy los líderes CST estamos teniendo rollos como, por ejemplo, mira que tiene un trastorno depresivo ansioso y que luego hay que reubicarlo. Y nosotros todos no somos psicólogos, somos ingenieros, administradores, profesionales, técnicos, tecnólogos, especialistas en diferentes categorías. Y no todas las empresas tienen la oportunidad de tener un psicólogo especialista en SST que ya desde psicología le da un plus de entender conducta. No todos vamos a tener la oportunidad, pero a todos los de SST siempre he dicho, nos llega el chicharrón de que nos preguntan, ¿y qué hacemos? Porque nos hemos vuelto como la solución corporativa al empresario, porque como lo protegemos y protegemos el negocio, pues nos dicen eso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, representante de SST, con esta situación? Y nos preguntan un montón. Entonces, ¿qué nos puedes decir desde la intervención del cuidado emocional y mental teniendo en cuenta el descubrir estas personalidades? ¿Qué nos puedes decir un poquito de esto, amigo? Pues mira que en lo que hemos trabajado en todo el riesgo psicosocial precisamente en las empresas, parte de lo más lindo es que las personas no saben que tienen una sombra. Y a veces no reconocen que unas conductas que tienen son sombra. Es porque es su piloto automático, están ahí y creen que pues eso, por ejemplo, ser melodramático es algo natural y para la persona puede ser bueno, ¿no? O la misma ansiedad que lo detona la parte mental, que es algo como normal y no. Entonces parte del proceso para mi bienestar es primero reconocer quién soy, ¿sí? Que tengo un lado funcional, pero que también tengo un lado disfuncional. Y sobre todo reconocer ese lado disfuncional es tan importante porque ahí es donde tú puedes empezar a ser inteligentemente emocional, instintivo o inteligentemente mental para empezar a dominar eso. Mira, para mí la personalidad es la base de todo. Es la forma en que tú estás en el mundo, trabajando en la casa, cómo te relacionas con tu pareja. La personalidad para mí es la base de todo. Y si tú no entiendes desde ese nivel de conciencia tu piloto automático, y no eres consciente desde donde tú haces que entres en conflicto con la gente, porque eso sí estamos hechos para echarle la culpa al otro. El defectuoso es el otro, no, y yo soy perfecto. Pues déjame decirte que eso no es tan así. Y empiezo por mí, yo tengo un lado sombra terrible, horrible, inmundo, pero he aprendido a concientizarlo para dominarlo y poder estar siempre en ese lado funcional. Entonces, esos ángulos hay que revisarlos, hay que empezar a explorarlos para que tú también sepas cuál de esos tres es el más dominante, porque parte de mi trabajo de investigación es que descubrí que a ti te domina uno más, tienes uno más desarrollado y tienes otro más chiquitico, y hay que empezar a revisar pues cuál es el más grande, porque es el que ahí es donde empieza el secreto de entender quién eres, pero también saber cuál es el más chiquitico, cómo estás, porque la idea es tener el equilibrio, pero si el más chiquitico es el emocional, pues ojo, hay que empezar a mirar qué está pasando con tu parte emocional. O si el más chiquitico es el mental, pues que hay que pensar qué está pasando con tu parte de planeación, de proyecciones, proyección de vida, de planeación financiera, que eso también lo hace enfermar a uno. Y si el más chiquitico es el instintivo, pues tu acción, porque imagínate tú pensando y sintiendo y cero ejecución, eso te va a enfermar también.
Porque entonces con un deseo de hacer muchas cosas, pero al final no haces nada. Entonces ahí tu cuerpo empieza a pasarte factura. Entonces reconocer esas sombras y saber esas luces empieza a ser un valor diferenciador en todo lo que hacemos en los programas empresariales. Bien, bueno, mi querida comunidad, esto es un tema tan largo y tan profundo y tan ancho, que esto es la punta del iceberg. Solo les digo, hoy las compañías, ya no es suficiente la batería de riesgo psicosocial. Eso es un debe de una norma, mis amigos. Ya no es suficiente el taller de manejo del estrés, porque el estrés es un tema de un estilo de personalidad. ¿Dónde queda el manejo de ese futuro preocupante que nos aturde a todos? ¿Dónde queda el hecho de encontrarnos y volvernos a sentir? Entonces ya nos estamos quedando cortos con eso. Hoy hay que trabajar en planes de bienestar emocional y mental, y eso solo sucede cuando empezamos a entender quiénes somos. Y quiénes somos, como dijo Iván, es entender nuestro lado funcional y nuestro lado disfuncional. Funcional a lo que él llama luz y disfuncional a lo que denominó sombra. Cuando conocemos nuestras sombras y reconocemos que están ahí y que las necesitamos también, es donde verdaderamente empezamos a trabajar a nivel organizacional. Ya les dije que la empresa donde yo trabajo es azul, es decir, va a tener unos lados funcionales y unos lados disfuncionales. Y ojo lo que dijo Iván, que los que llevan la banderita de esa personalidad azul o intelectual, estructura, metodología, pero que cuando no tiene metodología o estructura, no van a tomar acción, no van a hacer las cosas, no se va a orientar. Entonces, a veces por eso no llegábamos a cumplir las metas, y por eso todo estaba como ahí, hasta que empezaron a trabajar eso en la compañía, y hoy hace parte del plan emocional y mental de ese bienestar que se está trabajando. Entonces, Iván Sánchez, experto en la personalidad humana, colombiano, que tiene una investigación patentada sobre todo esto. Te invito a que lo sigas en sus redes sociales y que conozcas. Primero empecemos, querida comunidad, primero por nosotros, a ver si tú eres más doer, o a ver si eres más de analizar y razonar, o a ver si eres más de conectar, porque no nos digamos mentiras, queridos amigos, comunidad. A veces algunos somos más orientados a hacer las cosas, otros pensemos, analicemos, y otros seremos más como escuchemos, ¿cómo están? Espera tantico. Y eso no es lo que nos hace ricos, únicos, diferentes. Sin embargo, empecemos por nosotros para luego poder apoyar a ese empleado que con que tú te escuches y tú lo escuches le puedes cambiar la vida. A ese emprendedor y a ese empresario que está sacando y construyendo país y echando para adelante contigo como tu gente. Iván, despídete y dales un mensaje a toda la comunidad de SST, porque es tan importante conocer su propia personalidad para ser estos héroes que seguimos salvando vidas en el trabajo. Pues precisamente quería mencionar la palabra héroes porque también tu forma de ser héroe viene de tu cerebro. Entonces tú puedes ser un héroe de acción, de protección, o un héroe de sentir, de conexión, o un héroe de pensar y medir riesgos. Pero el objetivo es que tengas esa integralidad desde ese héroe. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? Que hemos olvidado la parte emocional. Esa parte emocional es donde más hoy en día las empresas están necesitando, de poder tener un proceso de desahogo, que la gente hable, diga, estoy cansado, me siento así, porque no hay espacios. Entonces mi invitación es que también eleve sobre todo mucho el héroe emocional, ese verde, que hoy en día la gente necesita mucho, porque lo he visto, porque trabajo en esto y voy a las empresas a darles unos espacios emocionales desde ese cerebro para que puedan desahogarse. Entonces los invito a que sean héroes integrales desde allí y que siempre eleves tu nivel de conciencia. Siempre tenemos algo que mejorar en nosotros como seres humanos y esto es un camino largo, 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 largo. Así que disfruta también tu vida, integra estos 3 cerebros de lo que he podido darte pues en este ratico. Y también te quiero invitar el 24 de agosto, por si quieres entender más sobre esto, en el Congreso Propósito 360 Deja Huella en la Cámara de Comercio de Bogotá. Va a ser un congreso donde en un día vamos a ver varios ponentes, incluyendo Cata, donde vamos a dar un mensaje hermoso, donde vamos a mover fibras, donde vamos a tocar ese lado emocional bien importante
para que aprendas más sobre ti. Así que bienvenidos al Congreso, pero también bienvenidos a que tu empresa traigas y trabajes esos 3 ángulos. Bueno, mi querida comunidad, ya escuchaste a Bancho. Para los que estén en la ciudad de Bogotá o quieran venir a Bogotá, el 24 de agosto estaremos en un congreso, Propósito 360, donde él va a exponer a profundidad un montón sobre la personalidad con los 3 cerebros. Estuvo con ustedes Cata Oviedo y un beso, un abrazo, te veo en la próxima. Hashtag yo soy SST, héroe salvando vidas en el trabajo.